Como ustedes saben, mis hermanos, hemos pensado, y creo que nada más atinado que eso, de iniciar a estudiar el libro de Apocalipsis. Cada sábado vamos a estudiarlo a profundidad, el libro de Apocalipsis. Tenemos la plena seguridad de que esto resultará en un beneficio espiritual para nosotros. El libro de Apocalipsis a veces no lo estudiamos seguido, pero en esta ocasión vamos a considerarlo versículo por versículo y vamos a aprender muchas cosas, tengo la plena seguridad. La joya de la profecía. Le hemos puesto este título porque el libro de Apocalipsis es una coronación de toda la profecía. En ella vamos a encontrar verdades espirituales que habrán de ayudarnos y además recorrer el camino profético para comprender los tiempos en los cuales vivimos. Apocalipsis o Revelación es el último capítulo del libro de libros. Fue la última revelación directa a los apóstoles, el libro de Apocalipsis, y sin lugar a duda es el más apreciado y a veces el menos comprendido y el menos estudiado de todos los libros de la Biblia. Esta es la última llamada de atención de Dios al hombre. Ahí encontramos verdades que nos van a llevar a la eternidad. Advertencias de todo lo que nosotros estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo y a dónde nos lleva todo esto. La corona de las Escrituras con un sello especial de parte de Jesús. Un sello especial de parte de Jesús porque aquí encontramos el mensaje directo del Señor Jesús. A Juan se le ordenó que él escribiera cada una de las cosas que vio y cada una de las cosas que escuchó. Son el contenido esencial de lo que el Señor Jesús desea para sus hijos de los últimos tiempos. Es el sumario de toda la Biblia. Es un mosaico de toda la Biblia. Porque aquí en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar porciones de toda la Biblia. Explicaciones de algunas cosas de la Biblia que van a ser reforzadas en nuestra mente con beneficio espiritual para nuestras vidas. Sin el Apocalipsis, el mosaico de la profecía estaría incompleto. En él encontramos verdades finales, verdades eternas, pero también encontramos verdades que están por todo el recorrido de las palabras de Dios. De los 39 libros del Antiguo Testamento, 26 están señalados directamente con el libro de Apocalipsis. Quiere decir que 26 libros de los 39 están mencionados de alguna manera en el libro de Apocalipsis. Con esto entendemos que el libro de Apocalipsis es un sumario también de toda la palabra de Dios. De los 478 versículos, 228 son referencias al Antiguo Testamento. Casi la mitad de todo el libro de Apocalipsis se está refiriendo de alguna forma al Antiguo Testamento. Por lo tanto, estamos viendo que en el libro de Apocalipsis encontramos parte de toda la Biblia. Es el epílogo. La última parte de esta obra, Génesis es el prólogo y Apocalipsis el epílogo. O sea, lo primero es el prólogo. Pero en el libro de Apocalipsis encontramos que es el epílogo de su palabra. En su epílogo es recapitulado lo más importante de la obra. Lo más importante del Antiguo Testamento lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Moisés y Juan unen sus manos para testificar de la veracidad de Dios.
Moisés desde 1500 años casi antes de Jesucristo y Juan 100 años después de Jesucristo. Tal parece que están uniendo sus manos, están diciendo lo que está escrito es lo que nosotros hemos mencionado también. Encontramos en el libro de Apocalipsis base para una espera de nuestro Dios. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Lo que le faltó a algunos de los libros, aquí lo vamos a encontrar en el Apocalipsis. Lo que Daniel nos menciona con detalle, aquí lo vamos a encontrar su cumplimiento y a veces su explicación también. El último libro, para la última generación, se encuentran las últimas indicaciones para su iglesia con el propósito de preparar al pueblo remanente para la crisis final. ¿Quién puede negar, mis hermanos, que ahora estamos próximos a la crisis final? Es más, la crisis final ha iniciado ya en nuestros días. Se está preparando el terreno para los últimos eventos. Y el libro de Apocalipsis, ahí vamos a encontrar las indicaciones que tenemos nosotros para poder sobrevivir a la situación de los últimos días del mundo. Un glorioso amanecer está por llegar a nuestra era. Un maravilloso amanecer muy pronto habrá de efectuarse. Y el Apocalipsis lo que nos está preparando es para poder llegar a este lugar. Por eso menciona, vengo presto. Él menciona, vengo presto, vengo pronto. El Señor nos dice a todos en esta mañana que viene muy pronto, que Él está a las puertas. Y la muestra es las profecías cumplidas que encontramos. Y sobre todo las profecías del libro de Apocalipsis. Es una preparación para el clímax de la historia. La historia nos está llevando muy lejos ya. Todos los acontecimientos no nos dicen otra cosa más que el Señor viene pronto. Y el clímax habremos de afrontarlo nosotros de una manera preparados. Es una revelación y una profecía a la vez. Una revelación porque es algo que debemos de comprenderla, es algo que el Dios nos dio a nosotros, y una profecía porque ahí encontramos cosas que se están cumpliendo constantemente en nuestros días. Ninguno de los otros 65 libros de la Biblia empiezan y terminan con una promesa. Para los lectores, escuchadores y hacedores de lo que ahí se escribe. Hermanos, no podemos imaginar lo que nosotros perdemos si no estudiamos el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a encontrar inspiración, vamos a encontrar ánimo, vamos a encontrar las fuerzas que nos habrán de acompañar en los últimos días. En el libro de Apocalipsis habremos de fundamentar nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesús. Los primeros 5 capítulos, fíjense ustedes de este libro lo que contiene. Contiene 17, el 15, 13, 16 y 14 referencias de varios libros del Antiguo Testamento. En los primeros 5 libros nosotros encontramos los rayos de luz del Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿Esto qué nos está indicando? Que el libro de Apocalipsis no es otra cosa más que un prólogo, un epílogo de la palabra de Dios. El autor dice ahí en el capítulo 1, versículo 1 y 2, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. La Biblia estaría incompleta sin Apocalipsis. Es una revelación que empieza con Dios, sigue con Jesús, continúa con los ángeles, después al siervo y después al pueblo. Esta es la cadena de la revelación, que muchas veces no está marcada detalladamente en el resto de la Biblia, pero que sin embargo este es como suceden los sucesos de la inspiración. La Biblia estaría incompleta sin el Apocalipsis, y nosotros hacemos muy bien al estudiarlo.
Los 2 primeros capítulos de Génesis describen el paraíso perdido por el hombre a causa del pecado. Pero encontramos que los últimos 2 capítulos del Apocalipsis nos muestra el paraíso restaurado y sin pecado. ¿Ven la similitud entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En el Antiguo nos está señalando el inicio del pecado, pero en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, nos está mencionando la restauración de lo que el hombre perdió por su pecado. Y nosotros podemos ser partícipes de la gloria de esta renovación del mundo. Uno de los libros, si no el más grande libro profético. Encontramos profecías desde el primero hasta el último de los capítulos y versículos. Es el más grande. Para un servidor podríamos considerar algunos libros proféticos. Sin embargo, el Apocalipsis es el libro más grande de todos, porque no solamente recoge de los demás libros proféticos algunos detalles, sino que nos muestra más detalladamente algunos sucesos de la profecía. Empieza con una bienaventuranza para quien lo estudia. Quiere decir que la persona que lo estudie recibirá beneficios. Las bendiciones vienen de parte de Dios constantemente, pero el libro de Apocalipsis se encarga de mencionar una bienaventuranza para quien lo estudia. Bienaventurado es feliz. Feliz es el significado de ello. Quiere decir que la persona que estudia el libro de Apocalipsis es una persona feliz. Es una persona feliz porque ya encuentra el sostén para su vida espiritual. Allí aprende a conocer más a Jesús todavía y que Él es el Redentor nuestro que está preparándonos para encontrarnos con Él muy pronto. Apocalipsis 1:3 la menciona: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Felices cuando nosotros podemos encontrar en las palabras del Apocalipsis eventos que nos ayudan a gozar desde antes de la vida eterna, que nos ayudan a comprender que Jesús tiene en sus manos la historia de este mundo. Y al estudiarlo, nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por darnos estas indicaciones. Y termina con otra bienaventuranza en el capítulo 22, versículo 7. Bienaventurado, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué me está diciendo este texto? Lo que este texto me está diciendo es que debemos ser felices cuando guardamos la palabra de esta profecía. ¿Por qué? Porque Jesús viene muy pronto. Y Él vendrá por nosotros. Y debemos de prepararnos al estudiarlo constantemente. La fecha en la que fue escrito fue el año 96 después de Cristo. Aquí vemos al apóstol Juan, que mientras estaba exiliado en la isla de Patmos por el emperador Domiciano, él escribió el libro de Apocalipsis. Me imagino que cuando él fue exiliado, cuando quería ser muerto al ponerle dice la tradición que en un sartén hirviendo con aceite, él fue liberado. Y entonces el emperador Domiciano lo mandó al exilio. Si no pudo matarlo, había que exiliarlo. Y seguramente él se sentía triste por esta situación, pero ahí, en ese momento tan terrible para él, tan duro, el Señor le dio las profecías más grandes que encontramos en la Biblia. Ningún otro libro, parece que algo se confundió aquí, ¿no? Ningún otro libro contiene maldición para quien lo altere. No se podrán encontrar a la vista. Apocalipsis 22:18. Vamos a buscarlo para leer lo que dice allí. Si lo tenemos ya podemos leerlo. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto.
Si alguno añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Aquí tenemos una advertencia para que cualquier persona que le añade o le quite. Y eso no lo encontramos en ningún otro libro de la Biblia. Y si alguno, dice el versículo 19, y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Será por eso, mis hermanos, que no quieren estudiar el libro de Apocalipsis los demás? Porque si le quitan, pueden ser excluidos del libro de la vida. O si le ponen. Y cuando el Señor declara algo, Él lo declara de una manera contundente. Nada le pueden quitar, ni nada le pueden poner. Juan, su siervo, es el encargado, ¿verdad? Solamente los siervos de Jesús pueden comprender y aprender las revelaciones que fue dada y dedicada a ellos. O sea, solamente sus hijos pueden comprender el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque al comprender lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, podemos prepararnos. Y es por eso que fue escrito de cierta forma el libro de Apocalipsis. Fue escrito de una manera que solamente podamos comprenderlo nosotros. Quien por su parte de la fe, de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es una palabra directa de parte de Dios. Es una amonestación directa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Además de encontrar el orden de la inspiración, Dios, la fuente de toda verdad. Encontramos también en Jesucristo, el único intermediario entre Dios y el hombre. El único que puede estar en medio. Después, el ángel Gabriel. El ángel que ocupó el lugar de Satanás está en esta cadena de la inspiración. Y Juan fue el instrumento humano usado por Dios para este fin. Un siervo de Dios. ¿Qué se le encargó? Poder dar este mensaje a los miembros de la iglesia. Gracias a Dios que tenemos profetas en nuestro medio. Gracias a Dios que podemos recibir estos mensajes de parte de Dios para cada uno de nosotros en estos tiempos que debemos estar preparados para ello. En el libro de Apocalipsis encontramos muchos simbolismos, pero los libros de la Biblia se ayudan a comprenderse uno del otro. Entendemos que la llave para entender Apocalipsis es el libro de Daniel, y la llave para entender Daniel es el Apocalipsis. Cuando los dos libros se estudian a la par, se pueden apoyar uno al otro, se pueden entender mejor. Podemos nosotros, si no entendemos suficiente en el libro de Daniel, vamos a entender completamente en el libro de Apocalipsis. Ese libro contiene pasado, presente y futuro, por eso se le llama el libro de la revelación. ¿Por qué fue escrito en símbolos? No solamente el Apocalipsis, sino Daniel y aún otros libros de la Biblia. Dice ahí en el libro de Mateo: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso
les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienden y se convierten, y yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. Y podríamos ponerlo al día ese pensamiento. Muchos han con anterioridad, no solamente los profetas, no solamente los creyentes de todas las edades, quisieran ver lo que nosotros estamos viendo, quisieran escuchar lo que estamos escuchando, porque es bendición para el pueblo remanente, el pueblo de los últimos días. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Había una razón importante para que no se entendiera el libro de Apocalipsis, porque al ponerse así en forma de símbolos, en forma de parábolas, podía circular con mucha facilidad. Porque si hubiera escrito, se hubieran declarado las cosas como son, en relación a tiempo y eventos políticos, hubiera sido muy difícil que el libro de Apocalipsis se hubiera difundido, y tal vez no lo tuviéramos como lo tenemos ahora. Isaías 29, versículos 11 al 12, dice: para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dice: lea esto por favor, esto responderá: no puedo hacerlo, está sellado. Está sellado para aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Está sellado, y hasta miedo le tienen estudiar el libro de Apocalipsis a las personas que no quieren obedecer, que leen pero que no obedecen lo que la palabra de Dios dice. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dice: lee esto por favor, este responderá: no sé leer. O sea que el libro está sellado para todos aquellos que no desean seguir en los caminos de nuestro Dios. Lo usual, natural, explica lo más alto espiritual. O sea, las cosas que conocemos pueden llegar a explicarnos las cosas que ignoramos, o las cosas que el Señor quiere mostrarnos. Un ejemplo de ello: cuando el libro de Apocalipsis habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí en el capítulo 4 lo escribe perfectamente. Lo que está diciendo es: ustedes conocen los sacrificios, este es el verdadero sacrificio del cielo. Al usarse símbolos, se facilitó que el libro circulara y pudiese llegar a las iglesias y a nosotros también. Se necesita discernimiento espiritual. Jesús dedica este libro a sus siervos, y nadie que no lo sea puede entenderlo plenamente. Y me pregunto en esta mañana: ¿somos siervos de Dios? Amén. ¿Podemos entender el libro de Apocalipsis? Amén. ¿Vamos a entender el libro de Apocalipsis? Amén. Y es por eso, mis hermanos, que queremos traer el libro de Apocalipsis en este año. Y si nos lleva todo el año, amén, quiere decir que lo estudiamos profundamente, y en ellos encontraremos mensajes actuales para nuestras vidas. Esta es la revelación de Jesucristo. O sea, no fue Juan el que escribió esto. No es una profecía que escribió Juan. La escribió porque se le ordenó y fue una relación directa. Mas es una profecía dada por Jesús en una revelación de sí mismo. En una ocasión me encontré un libro que el título me llamó la atención. Dice: las epístolas de Jesús. Dije, hay una parte en la Biblia que Jesús escribió. Y al abrirlo lo que encontré es las 7 iglesias del libro capítulo 2 y 3 del Apocalipsis.
¿Por qué? Porque Jesús las escribió, Él mismo las escribió. Y estas revelaciones son para nosotros. El Señor quiere darnos el mensaje individualmente y directamente a cada uno de nosotros que pertenecemos al pueblo remanente y que necesitamos estar preparados. El nombre de Jesús o su equivalente se encuentra 49 veces en el primer capítulo, 39 en el segundo y 49 en el tercero. Bueno, ¿no será esto entonces una revelación de Jesús mismo cuando encontramos esta cantidad de veces escrito el nombre de Jesús directa o indirectamente para un total de 137 veces en los primeros 3 capítulos? Si vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a encontrar a Jesús, porque ahí está Jesús. Ahí se menciona a Jesús y el mensaje especial que tiene para cada uno de nosotros. 28 veces se llama el Cordero de Dios en este libro. 28 veces. Y tenemos que reconocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comprender el significado tan profundo que es que Jesús sea nuestro Cordero. Jesús es la más grande necesidad de todos los hombres, y al hacerlo más claramente visible es el propósito de este libro. Conocer más a Jesús es el propósito del libro de Apocalipsis. Conocerlo por sus hechos, conocerlo por las visiones que Juan observa. Conocer a Jesús es lo que nosotros deberíamos de buscar constantemente en nuestras vidas. Napoleón, en la isla de Santa Elena, durante su exilio, declaró: Alejandro el Grande, Carlos Magno y yo hemos creado grandes imperios, pero ¿de qué dependen estos grandes imperios? De la fuerza. Pero Jesús, Él solo fundó un imperio en el amor, y en estos días millones estarían dispuestos a morir por Él. Este imperio, el reino de los cielos, está fundado en el amor. Y eso es por lo cual Jesús está dándonos este mensaje a nosotros, porque nos quiere, nos ama. Daniel 12:10 dice: muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Los sabios no de sabiduría de este mundo. Los sabios al haber escogido a nuestro Señor Jesús como Salvador. Los sabios por haber escogido al Señor Jesús para seguir sus pisadas. El Señor Jesús ama a su pueblo y por eso dio esta revelación. Es algo que se entiende. Cuando se dice que es algo revelado, es algo que no está oculto. Es algo que debe de entenderse, porque fue dado como una revelación. Y en ninguna parte del libro de Apocalipsis dice lo que dice el libro de Daniel, que ese libro está sellado para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es una revelación para el tiempo del fin. El nombre está escrito en el primer versículo del libro, la revelación. La revelación de Jesucristo, no de Juan. Es un libro no sellado. Sí está sellado, pero no para nosotros, ¿verdad? Está sellado para los incrédulos. Está sellado para todo aquel que no quiere entender. Todo aquel que se va a perder no lo va a entender. Pero nosotros sí podemos entender este libro. El libro de Apocalipsis podría llamarse la epístola de Jesús, dirigida no solo a las 7 iglesias, sino también a cada uno de nosotros. Qué hermoso es cuando le escriben a alguien directamente una carta, o un mensaje, o de perdida le ponen un like, ¿verdad? Ahora imagínense recibir una carta de nuestro Señor Jesús para nuestros días. Una carta que me dice: prepárate, hijo, para encontrarme contigo, porque vengo pronto. Una carta que me dice: hijo, mira, todo esto va a suceder, y cuando tú veas que todo está sucediendo, prepárate, haz tu maleta. O mejor dicho, olvídate de todo lo que tengas, porque no vas a necesitar la maleta para ir conmigo al reino de los cielos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la vez es el León de Judá. Al estudiarlo con detenimiento, el libro de Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, vamos a conocer
a quien es, además de ser el Cordero de Dios y el León de Judá, es nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros en el cielo. Él es nuestro Rey. Y muy pronto habremos de verlo venir en la nube de los cielos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que no se les olvide que todos los sábados los temas serán acerca del libro de Apocalipsis. Es que venga usted, invite a alguien, que la próxima semana empezaremos a ver versículo por versículo. Que el Señor los bendiga.